Bueno, les voy a dar una breve introducción. Justamente como estaban mencionando, pues estudié una licenciatura en matemáticas, estudié un poco de física y en particular de óptica y soy apasionada de la astronomía. Y posteriormente hice una maestría en artes visuales y sobre todo, digamos, más allá de los estudios, estuve enfocando mi trabajo relacionando algunos discursos y utilizando herramientas que provenían de las ciencias para realizar proyectos de artes visuales de distintos tipos. Algunos que son proyectos de escultura, proyectos de instalación, y, en fin, proyectos que van saliendo en diferentes medios, de manera en la que normalmente propongo un tema de investigación que es de mi interés y dependiendo de cómo la investigación misma va guiando el proceso, entonces va detonando en diferentes medios. Entonces, les voy a enseñar algunas de las obras que he hecho. Esta es una instalación escultórica. Es una especie de caleidoscopio, precisamente inmersivo, que es una de las palabras claves que mencionaron antes. Inmersivo, literalmente esta obra está diseñada para que uno, espectador, pueda encontrarse con ella, de alguna manera generar un recorrido como ocurre normalmente con una escultura, pero que ésta pueda como que contenerte. Es un nicho en donde entras y en la parte alta de esta estructura, voy a señalar aquí con el mouse, aquí tiene un corte que es una especie de ventanita triangular en donde se puede ver de ahí el techo y se genera una imagen de este tipo. Todos los muros están construidos con espejos y están acomodados en un ángulo muy específico y con una forma específica, de manera que cuando entra la luz por esa ventana que está en la parte alta, al entrar la luz se proyecta en estos espejos que se generan una especie de rebote, entonces proyecta en uno y ese a su vez se refleja en el otro y en el otro, y al generarse toda una especie de desdoblamiento de las proyecciones de luz, se genera esta imagen que es como de un cubo. Y conforme uno se mueve en el interior, puedes percibir esto como si fuera una imagen tridimensional y es como interactivo al espectador en ese sentido. Yo le llamo escultura a esto, pero realmente lo que yo considero como escultura es esta proyección de luz más que el objeto material mismo, ¿no? La luz no es materia, pero me gusta entenderla como si lo fuera, y entonces para mí la escultura de luz es el cubo que se proyecta, y no específicamente los materiales con los que está hecho, ¿no? Entonces, les voy a enseñar un videíto para que más o menos tengan una percepción de cómo es que funciona. Perdón, tiene una musiquita ahí, pero no se la pude quitar. Entonces, bueno, este es un videíto que de alguna manera representa un poco lo que estaría viendo una persona que se acerca a ver esta instalación. Y aquí entra también otra de las palabras claves que mencionaron, que es la percepción, ¿no? Estas obras tienen mucho que ver con la percepción y con otra de las palabras claves que fue la intimidad del descubrimiento. Voy a volver un momento, no aquí, sino por la intimidad del descubrimiento me refiero a ese momento, o sea, el descubrir creo que es una experiencia muy personal y de alguna manera en un escenario íntimo uno tiene, pues, o sea, puede generar posibilidades para descubrir, y entonces en estos escenarios están de alguna manera hechos con la intención de que uno pueda como tener esta experiencia. Esta es otra obra, es una escultura, también es un dispositivo óptico, es una escultura,
que tiene dos ventanas, también triangulares, un poco como funciona la anterior, tiene una ventana aquí y una ventana aquí. Los espectadores pueden asomarse por ambas ventanas y encontrar sus miradas. Y estas serían las imágenes que se alcanzan a percibir en el interior. Esta es otra instalación también inmersiva. Está hecha con 4 muros de espejos, lo cual genera que las proyecciones en el interior, a diferencia de la que vimos antes, en esta ocasión se generan unas proyecciones infinitas. Y entonces la idea es que se pueda percibir un poco la sensación de lo que sería estar en un espacio infinito, dado que genera una especie de percepción cuando tú entras de que el piso como que se te va, como que no hay piso, ¿no? Entonces también es un espacio de alguna manera hecho para que uno pueda entrar y descubrirlo, recorrerlo. Tiene mucho, lo que uno percibe tiene mucho que ver con el recorrido de cada persona y la manera en la que interactúan o no con él, ¿no? En el caso de esta exposición fue simpático porque sí genera un poquito de vértigo en la entrada, entonces incluso algunas personas de plano decían, no, yo no quiero entrar ahí, como que no se animaron. Pero bueno, creo que eso también es parte de todo esto. Aquí les muestro algunas imágenes. Estas son imágenes bidimensionales. Esto tiene que ver con un proyecto en el que yo pretendía hacer investigaciones sobre el espacio, basándome en configuraciones de la naturaleza y algunos principios de optimización espacial, que es cómo generar compartimentos, digamos, que sean eficientes en términos espaciales y de ahorro energético. Y entonces esto viene de una investigación que se llama superficies mínimas, y un poco cómo funciona es que en la naturaleza se reproduce esto en muchos lugares. Yo elegí trabajar con burbujas de jabón porque es uno de los, bueno, este fenómeno se da en las burbujas. Un poco lo que pasa es que cuando tú soplas una burbuja de jabón, inmediatamente se vuelve una esfera, o una esfera que se va moviendo dependiendo de que estas gigantes que se hacen en los parques no tienden a ser esféricas, se están moviendo, pero se están moviendo en búsqueda de un equilibrio para convertirse en una esfera, que es una forma que justamente optimiza el espacio porque tiene en el interior el mayor volumen que puede generar utilizando como superficie, que la superficie sería, digamos, la película de jabón, que si medimos el área, tiene la menor área. Entonces, este principio, por ejemplo, ocurre mucho en los panales de las abejas, en donde son retículas hexagonales, porque esas son las geometrías que tienen las abejas para utilizar la menor cantidad de cera, que es con lo que se generan estas peliculitas, teniendo en el interior la mayor cantidad de miel, ¿no? Entonces, bueno, en las burbujas de jabón ocurre que cuando una burbuja que es esférica se junta con otra, se deforman de alguna manera entre ellas, se genera una película entre ellas que dejan de ser estas dos esferas, y conforme se empiezan a unir más y más y más burbujas, tienden a generar este tipo de retículas que en este caso son pentagonales. Entonces, en un estudio de espacio y de este como fenómeno natural, me puse a investigar las burbujas de diferentes maneras. Estos son algunos registros como de cómo es que se van generando todas estas formas, y empecé a hacer algunos estudios ya en objetos reales y con jabón ya en modo tridimensional, que están basados en estudios que realizó un físico, Joseph Plato, hace muchísimos años. Es una investigación bastante vieja. Entonces yo retomé estas investigaciones que estaban hechas con un fin, digamos, de una investigación científica, pero para aterrizarlo en el terreno de la escultura, generando una serie de esculturas de jabón que en realidad yo, más que de la misma manera que digamos, con las instalaciones grandes y la luz, para mí la escultura es el jabón que se muestra, y yo lo que hago es generar las condiciones para que eso ocurra. Entonces, por ejemplo, tanto en esta imagen como en esta,
Poco lo que estoy mostrando yo lo que construí son una serie de alambres que al remojarlos en el jabón, si lo remojas en jabón y lo sacas, se construyen unas geometrías que están siguiendo este mismo principio de optimización espacial, y es impresionante el tipo de formas que construyen, ¿no? Tal cual como una escultura. Entonces este es un videíto que muestra un poco lo que sucede con estas burbujas de jabón. Y bueno, les estoy mostrando como una probadita de distintos tipos de proyectos para que tengan nada más una idea de más o menos por dónde va. Este es un ejemplo que en el que se está trabajando con una teoría científica que es muy específica, se retoman los experimentos y se aterrizan en el terreno de las artes para estudiarlo desde otro punto de vista. Voy a ir adelante. Este video, fíjense que sí tengo una duda. No entiendo exactamente cuánto tiempo tenemos para esta plática y también como para la parte de intercambiar entre todos. No sé qué tan 10 largo va a minutos ser esto. de tu chamba y luego ya ir platicando con Luis Felipe. Ok, perfecto. Sí, voy a adelantar un poquito este video que es largo, como para que... Por ejemplo, aquí lo que está sucediendo es un cubo metálico que sumerjo en el jabón y que en el interior se generan estas imágenes, ¿no? Entonces, estas imágenes de jabón son las que yo llamaría escultura y se generan de manera natural por este principio de optimización espacial y ahorro energético. Entonces, adelanto un poco más. Creo que aquí se alcanza a ver un poco. La mayoría de los proyectos en los que trabajo tienen mucho que ver con dispositivos ópticos, tienen que ver con el viaje de la luz y cómo a partir de la luz podemos describir un montón de cosas, ¿no? Entonces, a veces utilizo la luz como un recurso para hacer descripciones, como por ejemplo en este caso, en donde las películas de jabón son translúcidas y entonces de pronto la sombra, esto que estamos viendo es el objeto y aquí estamos viendo la sombra del objeto, y en este caso, digamos, la sombra del objeto nos permite revelar lo que era de mi interés en este caso, y que tiene que ver con estas geometrías y construcciones que se hacen. En otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de las instalaciones que les mostré antes, es la luz el motivo mismo, ¿no? Como de dónde parte. Es un dispositivo que es un dispositivo óptico y utiliza la luz para construirse todo. Entonces, voy a pasar, para no hacer esto muy largo, les voy a enseñar este videito. Es de una instalación arquitectónica que realicé. Llevo bastante tiempo también trabajando con el agua. Entonces, esto es una especie de construcción arquitectónica que es un dispositivo óptico en sí mismo, ¿no? Entonces, la misma construcción funciona como si fuera un dispositivo óptico, pero que es inmersivo, y que aquí lo que ocurre es que tenemos un hielo que se está derritiendo. Esta agua la recibe un espejo de agua que está colocado exactamente entre el interior y el exterior de la construcción, y afuera está ubicada una lamparita. Entonces, de manera, digamos, análoga, está construido un proyector, se convierte la construcción misma en un proyector, en donde cae una gota de agua, la recibe el espejo de agua, y hay un foco afuera que rebota la luz sobre el espejo de agua y proyecta en el interior como si fuera una especie de cine, que a su vez es interactivo. Entonces, como espectador, uno tiene dos entradas y tiene la opción de elegir por dónde entra y hasta qué punto se involucra con la obra. Por ejemplo, en el video se muestra una persona que está interactuando directamente con ella, y la obra se llama Inner Landscape, paisaje interior, y lo que está mostrando es originalmente la caída de una gota, pero a la hora de interactuar uno tiene la posibilidad de alguna manera modificar este paisaje que se está viendo.
Entonces, este es creo que un buen ejemplo para hablar sobre esa intimidad del descubrimiento. Es un espacio oscuro en donde uno entra, percibe y trata de alguna manera, tiene un poco la tarea de descifrar qué es lo que está sucediendo, porque no hay ningún proyector digital que genere esto. Y entonces en ese espacio tiene la opción de interactuar si quiere y si no, no. Entonces creo que esa parte tiene que ver con eso que habían mencionado antes. Y bueno, no sé, a mí no me está mostrando aquí el reloj, entonces no sé qué tanto, ya nos extendimos, yo creo, de un poquito de Como gustes, está bastante interesante. Yo creo que todos nos está chamba. gustando. Ok, bueno, les voy a enseñar este otro proyecto. Es igual, más o menos breve. Este proyecto lo quise mostrar porque es un proyecto de escultura, también son esculturas sonoras, que se realizó de un modo con un performance en colaboración con un músico, percusionista, y les voy a enseñar un videito. Son una serie de esculturas visuales y sonoras. También tiene que ver con dispositivos ópticos, en donde se realizaron una serie de artefactos que funcionan un poco como una mezcla entre un instrumento musical, pero al mismo tiempo tienen proyecciones lumínicas y todos trabajan con el agua. Entonces, de alguna manera lo que se hizo aquí es que el percusionista vino y a través, por la vía de un performance, activó todas estas obras. Aquí no hay, ay, discúlpenme, quité todo. Ah, lo siento, perdón. Se los vuelvo a mostrar. Voy a adelantar un poquito. No sé si me permite, no me permite ponerle el volumen. Bueno, no pasa nada. El chiste es que son una serie de tambores modificados. Casi todos los instrumentos provienen de instrumentos de percusión. Y entonces aquí lo que ocurre es que el percusionista está moviendo y percutiendo de alguna manera los instrumentos que generan movimiento en el agua, y el agua está funcionando como un espejo de proyección. Entonces podemos escuchar y ver simultáneamente las ondas que se producen, ¿no? Entonces este también es un proyecto que de alguna manera es multidisciplinario y un trabajo colaborativo. Estos son algunas Súper imágenes interesante, Julia. De hecho, eso me detona algunas de las preguntas que podríamos abordar, ¿no? Desde el punto de vista de innovación, que tiene que ver es cómo estás logrando estas colaboraciones, ¿no? Desde músicos, desde la parte científica, de tu propio background como matemática. ¿Cómo logras esas colaboraciones? ¿Cómo es tu approach para poder lograrlas? pues más que, o sea, creo que todo parte de tener como una idea específica de qué es lo que uno quiere lograr, y algo que me parece que es muy importante es que se generen, o sea, entender que un proyecto, conforme se van sumando diferentes disciplinas y personas, o sea, es una mezcla entre el trabajo en equipo y sobre todo dependiendo de cuál es ese equipo, ¿no? Si el equipo tiene nociones y conocimientos que provienen de diferentes disciplinas, pues hay muchísimo que aportar. Creo que esta noción de abrirse y querer aprender de los otros es maravillosa, y sobre todo también entender los límites que tiene uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este proyecto yo ya tenía bastante conocimiento sobre la creación o de instrumentos o dispositivos ópticos. Entonces la parte óptica yo la entendía muy bien. Es curioso cómo pues una cosita más o menos te va llevando a la otra. Entonces llevaba un rato ya también trabajando con el agua. Llegué a trabajar con el agua porque me interesaba construir artefactos ópticos en donde los lentes, digamos, que me generan construir la óptica fueran móviles,
Y en eso fue que, por ejemplo, llegué entonces a trabajar con el agua. Pero para todo este proceso, incluso para el conocimiento de óptica y todo, es importante mencionar que aunque yo tengo una formación en matemáticas, un poco de física y que he estudiado bastante de óptica, hay momentos en donde requiero de cosas que son mucho más especializadas y delicadas, y entonces sí me acerco, he hecho como trabajos en colaboración con el Instituto de Astronomía de la UNAM, y cuando se sale de mi conocimiento lo que quiero hacer, entonces tengo que ir a investigar y asesorarme con profesionales, ¿no?, del medio, que eso es como por un lado. Y posteriormente me aproximé a querer trabajar con sonido, y justo las imágenes que están aquí son, digamos, lo que serían las esculturas sonoras, que están basadas un poco en instrumentos, y que me interesó hacer de esto un evento en donde, que es, por ejemplo, a diferencia de una exposición en donde se quedan las piezas como por mucho tiempo, yo quería que hubiera algo que tiene que ver como con el gesto y del momento, ¿no? De alguna manera estas imágenes están constantemente mutando, y lo que ves en un momento ya no se vuelve a repetir nunca. Entonces eso de alguna manera me remitía a mí con el instante, y el hecho de que fuera el instante y que fuera una especie de evento único me hizo pensar en el acto del performance, y era muy natural que pues, lo ideal sería que lo hiciera un músico. Entonces fue bonito el proceso porque mientras yo iba construyendo estas cosas, hablé con Diego Espinosa, que es el percusionista, gran músico, que hizo el performance, y o sea, yo en realidad fui diseñando los instrumentos a su mano, al lado de él, y de hecho diseñados básicamente para él, ¿no? O sea, justo como basándome en los instrumentos de percusión que él tocaba, y en el estudio, mientras se iban construyendo, él venía y ensayábamos, íbamos haciendo pruebas como de cómo iba a funcionar esto, y de manera muy orgánica, mientras él tocaba, como que yo iba anotando y haciendo modificaciones, y después de unos meses finalmente resultaron estos instrumentos, y el evento se hizo casi, o sea, como que todo estaba pensado ya para hacer junto. Entonces, esta colaboración pues surge básicamente como de que el proyecto mismo iba sugiriendo, bueno, así es como yo lo entiendo, iba sugiriendo un poco lo que necesitaba. Y entonces así se hizo la colaboración, y literalmente desde el principio trabajamos juntos en esto. Es que luego ahí, Cada quien es de su área, ¿no? no sé si puedo yo aportar algo, porque me está haciendo eco como cosas que luego a mí también me pasan. O sea, como que... Adelante, Ernesto, adelante. Como que a veces pasa que desde la búsqueda artística te preguntas cosas que la gente de astronomía, la gente de música, la gente de mecánica o sea, no se preguntan, ¿no? O sea, están preguntándose otras, ¿no? Entonces, como que tú llegas con estas otras preguntas y pones a prueba esas disciplinas. Y muchas veces esa curiosidad y esa puesta a prueba de eso y esa necesidad de experimentar termina pues contagiándose. Y hay como cierto entusiasmo de esa otra banda y terminan como pues todos aprendiendo a partir de unas preguntas, porque luego también, pues digo, desde las artes hay como ciertos productos, ciertas habilidades, cierto tipo de expresiones que suceden, pero también hay cierto forma de tipo de motivaciones, ¿no? Y muchas veces esas motivaciones tienen que ver con estirar la liga, con problematizar cosas, con señalar cosas que no se están poniendo atención, con preguntarte cosas, con experimentar, con salirte del camino, ¿no? Y entonces como que esa actitud desde las artes termina siendo como bien interesante para gente que se dedica a otras cosas y que muchas veces está como muy enfocado en preguntas como de su industria, ¿no? Y que tú les llegas con otro tipo de preguntas, con otro tipo de colaboraciones, con proyectos que requieren combinar lógicas de diferentes disciplinas, ¿no? Y eso termina pues un poco expandiendo las habilidades, pero también la forma de abordar los proyectos para todos los involucrados, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ernesto, y de cierta manera yo también me hace eco con el emprendimiento, ¿no? Y la innovación de lo que estamos trabajando en esta carrera. De cierta manera habla de un rol de liderazgo, de cuestionar las cosas de una manera distinta y de motivarlos a seguir pensando y abonando, ¿no? A crecer a partir de un todo donde
pues muchas veces aquí el artista es el que cobra ese rol de líder y de provocador, y que de cierta manera muchas veces el emprendedor es quien tiene que cobrar ese rol también, y hay mucho que aprender en ese punto, ¿no? Me gustaría también preguntar a ambos de cierta manera, desde su perspectiva, ¿cuál es la relación del arte con la innovación? Pues, bueno, he de decir que yo no sé particularmente, o sea, no soy la persona más atinada que tenga mucha información sobre negocios ni nada, pero de lo que yo entiendo por innovación, me parece que el arte o es innovador o no es arte. Ajá. Entonces, o sea, hay una gran discusión que creo que no podríamos abordar ahorita sobre qué es el arte, pero si lo dejamos de lado, yo creo que el arte es aquel arte que es innovador. Y por innovador me refiero también a que es un trabajo que tiene una propuesta, que de alguna manera no se está repitiendo, ¿no? Y aquí creo que, o sea, lo único que sí vale la pena mucho mencionar, o sea, que quiero hacer una distinción que, no sé, de pronto para mí es obvia, pero no necesariamente para todos, que hay una diferencia muy grande entre lo que es el arte y lo que es el mercado del arte, ¿no? Entonces, si nos quedamos, o sea, yo no quiero entrar en este momento, al menos para esta pregunta, en lo que es el mercado del arte, pero en lo que es el arte, yo creo que es innovador o no es. No sé, en esto, ¿qué opinión Sí, tiene? sí, completamente de acuerdo. O sea, justo esa es como la gran búsqueda, digo, y tiene mucho que ver con lo que decía ahorita, o sea, además de cierto tipo de habilidades y de cierto tipo de productos, ¿no? Y de cierto tipo, o sea, como artista, pues claramente tú siempre estás como, pues, trabajando con lenguajes, tratando de generar, no sé, digo, puede ser de muchos tipos de materialidades, pero de generar cosas que de alguna manera expresen, que de alguna manera comuniquen, ¿no? O sea, como que un poco nuestro trabajo es como desde la expresión, pero tiene mucho que ver con esta problematización y esta curiosidad y esta experimentación. Entonces, si no hay experimentación, pues como tú dices, o sea, si no es innovador, no es arte, ¿no? O sea, y eso tiene mucho, o sea, inclusive, pues lo ves o sea, cuando no es innovador se vuelve como condescendiente, se vuelve comercial, ¿no? O sea, como que ahí viene luego ese mote que a veces como que parece que tratas de evitar ser comercial por no vender, pero no, obviamente vender no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es producir con una lógica comercial, ¿no? Desde las artes, porque entonces ya no estás haciendo arte. Sí. O sea, lo que tú tienes que hacer es empujar las fronteras todo el tiempo. Desde lo que tú entiendes, claramente no puedes estar ahí, o sea, como viendo cuál es la frontera de los demás, ¿no? O sea, hay una parte ahí como de una búsqueda desde tu propio trabajo, desde tu perfil, donde tú decides dónde está esa frontera y tú decides cómo se tiene que enfocar, digo, cómo se tiene que empujar, y pues lo haces, ¿no? Y luego lo presentas y ves cómo eso genera un eco como en la comunidad, ¿no? Ahí hay una frase que me gusta mucho y que posible alguna vez le tocó a María Fernanda escuchar: la libertad no es una licencia para el caos, ¿no? O sea, que tú te puedas poner tus propias fronteras y que tú puedas decidir la justa medida en la que vas a tratar de expandir esas fronteras, pues no significa que te vayas a poner cosas fáciles o sencillas o no sé, ¿no? O sea, obviamente, pues si tú puedes, o sea, si tú estás definiendo eso, pues también tienes que definir sabiendo de qué se trata el trabajo, ¿no? Pero la onda es que toda esta búsqueda... Claro que ahí creo que también hay puntos de comparación, ¿no? Ahí de cierta manera también hay ese punto de decir la importancia de la propuesta en los emprendimientos, en la innovación, el tener este carácter un poquito más de disruptivo, ¿no? Sí, De haber un estado riesgo, ¿no? diferenciado. O sea, tiene que haber un riesgo siempre. O sea, si ya todo está perfectamente calculado, pues un poco, pues ya pasaba, ¿no? Claro. De cierta manera el artista cobra ese rol de innovador y cobra ese rol de emprendedor, ¿no?
porque lo tiene que aplicar, Y hay tiene muchas que generar empresas, propuestas diferenciadas. y hay muchas empresas y muchos proyectos que terminan siendo proyectos comerciales como muy, muy exitosos que trabajan con artistas, ¿no? Que tienen think tanks con artistas, que trabajan con artistas como justo en estar experimentando, estar expresando sus cosas, ¿no? O sea, tampoco es tan extraño, ¿no? Nada más que como que ahora ha ido cobrando más importancia, que qué bueno, el rol de las artes pues sí, pues en entendernos como civilización, ¿no? Y pues obviamente en entendernos como civilización, pues está entender qué tipo de cosas necesitamos, queremos y vamos a consumir y promover, ¿no? Sí, por supuesto. Julia, una pregunta. Por Sí. ejemplo, vemos que en tu arte pues influye mucho la ciencia y de cierta manera ahorita estamos discutiendo cómo el artista tiene que ser innovador. Pero, ¿qué influye más? ¿El arte sobre la innovación de cierta manera o la innovación sobre el arte, ¿no? La tecnología en sí dentro de tu propia propuesta. ¿Qué tanto tienes que estar pues siempre alerta y cómo la innovación te afecta a ti? Mira, yo creo que, o sea, una es la pregunta general y otra específicamente hacia mi trabajo. Hacia mi trabajo pierde un poco de sentido en el sentido, valga la redundancia, de que a mí yo no estoy apasionada por la tecnología, nada más. O sea, como que procuro en mis obras utilizar la menor cantidad de tecnología posible. Sí la utilizo a veces y a veces he hecho obra con programación y cosas de este tipo, pero como pueden ver ustedes, por ejemplo, las instalaciones inmersivas y todo esto, es un trabajo que de hecho yo creo que, o sea, hoy en día incluso llama la atención por lo análogo que es, Ajá. ¿no? O sea, está al revés de en una búsqueda de la tecnología, está en una búsqueda de cómo generar una serie de cosas utilizando meramente, o sea, o en la medida de lo posible, lo más cercano a la naturaleza misma sola, o en caso de utilizar otras cosas sea mucho más mecánico que, por ejemplo, digital. Entonces, en mi caso particular es complicado. Yo creo que en general, o sea, como que o sea, me parece que la tecnología afecta sin duda a las artes mucho y sobre todo hay muchos proyectos y artistas maravillosos que el avance tecnológico, el desarrollo en innovación ha permitido que existan una serie de herramientas que son absolutamente maravillosas y que eso permite que un artista utilice esas herramientas para hacer obras de arte. Sin embargo, creo que a la inversa podría ser maravilloso, ¿no? O sea, que la innovación se base en el arte. Yo creo que uno de los problemas más grandes que hay en general es que la discusión del arte es bastante compleja y sobre todo es muy fácil confundirla. Y ahí es donde hago como énfasis de nuevo que hay una gran diferencia entre el mercado del arte y el arte. El mercado del arte es una cuestión que está enfocada meramente a algo comercial y que desafortunadamente, no en todos los casos, pero ha tomado un camino en donde la búsqueda o el fin del mercado del arte es económico y ya no particularmente de contenido, aunque pueda haber muchísimas obras que son verdaderamente buenas en el mercado del arte, no está dirigido ni su mayor interés particular es que sean arte en sí. Y cuando pienso que sería maravilloso y que creo que o sea, ayudaría mucho en general en las empresas y en la innovación que tuvieran bases, por ejemplo, artísticas, o sea, que se aprendiera del arte, me refiero justo no al mercado del arte, sino al arte. Y al arte me refiero a que yo tengo el punto, o sea, me parece que el arte cuestiona las sociedades, cuestiona el mundo, trata de entenderlo y hablar de él. Entonces, me parece que sí
para el fin de modificar en innovación, creo que el arte tiene muchísimo, en ese sentido específico, que aportar, ¿no? Que realmente genera, o sea, se trata el arte de generar una conciencia y de entender el mundo. De alguna manera, creo que algo que hay en común entre el arte y la ciencia es que ambos tratan de estudiar el mundo y de descubrirlo, ¿no? Solo que desde puntos de vista completamente distintos y desde estrategias completamente distintos, pero de alguna manera el arte o los artistas están tratando también de entender el mundo, de cuestionar. Y Y a desde veces, ahí creo que aportaría mucho como a la innovación. y a veces también al servicio de cosas muy distintas, ¿no? O sea, porque como tú dices, pues el mercado del arte, pues muchas veces está al servicio pues obviamente de vender, ¿no? Entonces, si tú vas a los lugares, a las ferias de arte y demás, pues no vas a ver las piezas que están directa, o sea, sí van a haber propuestas artísticas que cuestionen temas de la sociedad, que sean experimentales y demás, pero siempre va a ser, siempre y cuando también puedan funcionar para la venta, ¿no? Entonces ahí ya está como seccionándose una parte muy importante de la producción artística. Pasa también con las ciencias, ¿no? O sea, también o sea, los grandes laboratorios y como muy, o sea, pues muchas veces están al servicio de ciertas búsquedas muy específicas de ciertas industrias, ¿no? Que no significa que eso englobe todo o que los resultados de ellos sean el único tipo de avances que hay como desde la ciencia, como para la humanidad, o no sé, ¿no? O sea, también ahí hay que pensar en esas lógicas, ¿no? En esas búsquedas, más allá de para qué sirven, ¿no? Porque ahorita como que en en la época que nos tocó vivir, como que todo tiene que tener una utilidad, ¿no? Y esa utilidad muchas veces tiene que ver con un mercado y con una producción de dinero, ¿no? Y Sí, cuando y que no... estamos en puntos en que estamos cuestionando eso, ¿no? De cierta Exacto. manera en emprendimiento también y en negocios empiezas a cuestionar el rol del negocio en la vida diaria y en la calidad de vida, ¿no? Y empiezan a surgir toda esta parte de teoría sobre sostenibilidad y sobre nuestra propia incorporación y destino humano, que de cierta manera son preguntas filosóficas y son a su vez, de cierta manera, artísticas, ¿no? Porque estamos en una búsqueda y estamos queriendo proponer algo. Sí, y porque tiene que ver también con sistemas de valor, ¿no? O sea, finalmente nosotros estamos embebidos en un momento histórico en el que, pues, el valor económico es protagonista, ¿no? O sea, todo tiene que funcionar en medida que vende, ¿no? En medida que se puede equiparar con cantidades de dinero y se puede intercambiar por cantidades de dinero y se puede acumular ese dinero, ¿no? Entonces, cuando se generan otro tipo de valores que pasa en el arte, ¿no? Como que quedan medio difusos, ¿no? O sea, como que es más difícil de meter al banco, ¿no? O sea, la expresión, la parte afectiva, la parte filosófica, ¿no? O sea, como este otro tipo de intercambios y este otro tipo de transacciones que pueden ser muy valiosas, pero que son más difíciles de cuantificar, ¿no? Y entonces muchas veces, digo, o como tú dices, la parte sustentable, ¿no? O sea, muchas veces hemos terminado cayendo en vicios en los que por darle su lugar a esta producción económica estamos ignorando y tal vez malgastando otros valores, ¿no? Y al final lo que termina pasando, pues es que como civilización, pues hay muchos valores con los que trabajamos, ¿no? O sea, no nada más el dinero. Ahora, desde las artes, específicamente, la chamba se dedica, o sea, la chamba es estar cuestionando y estar preguntándose esas cosas, ¿no? Digo, Y los valores es una me cosa, lleva, pero me lleva a trabajas preguntar, otro tipo de valores, ¿no? eso Pero me eso es lleva a la preguntarle, por definición que ejemplo, a haces Julia. del mercado del arte, ¿no? O sea, porque el mercado del arte tiene que ver cuando todo lo que tú estás haciendo, que trabajas con ciertos valores y con ciertas búsquedas y con ciertos intercambios de cosas, o sea, luego está esa otra cosa que está separada, donde tú llegas y le encuentras una equivalencia monetaria, ¿no? Y entonces trabajas en ese otro lugar de intercambios, ¿no? Que obviamente es muy importante para poder vivir a gusto y para poder mantener la producción funcionando y demás, pero son dos lógicas. Muy interesante. De hecho, eso me lleva a preguntarle, por ejemplo, Julia,
Pensando en que existen esta lógica de mercado y esta lógica de una búsqueda más pura, artística y florecimiento humano, de cierta manera, ¿cuál debería ser la forma de colaboración del mundo de negocios con el arte, ¿no? ¿Cuál es ese approach de decir cómo toca los negocios la puerta de un artista? ¿En qué momento? ¿Debe de ser desde un inicio? Cuando queremos entender esa búsqueda, ¿tiene que ver con los momentos creativos y de ideación? No sé tú cómo visualizas un poco ese contacto de negocios y arte, Julia. Pues mira, yo creo que es muy delicado porque puede ser un gran aporte o todo lo contrario. Por ejemplo, algo que ha ocurrido mucho ya desde hace algunos años es, por ejemplo, un montón de empresas o negocios que han utilizado, digamos, el medio artístico para llamar la atención. Y a esto me refiero, por ejemplo, a centros comerciales. Ahora es muy común, bueno, por ejemplo, tiendas que en sus vitrinas, no importa lo que vendan, traen artistas, por ejemplo, para que les hagan las decoraciones. Esa es una. Otra es centros comerciales que son muy grandes y que, por ejemplo, para tener de alguna manera las familias cada vez más están viendo el fin de semana en lugar de ir al parque, van al mall y un poco es, yo creo que una mezcla entre para curar las culpas de eso con disfrazarlo de que ir al mall es un evento cultural, entonces, por ejemplo, ahora la moda es pues poner esculturas y cosas como que se acercan un poco al arte en malls como estos. Entonces, por ejemplo, creo que con facilidad esto se puede confundir, en particular los que son vitrinas con decoraciones de artistas. Yo creo que eso es meramente un medio publicitario. Creo que en la mayoría de estos lugares lo que encuentras ahí no es arte. Creo que puede ser diseño, puede ser bueno. No estoy en contra de que se haga en el sentido de que, pues, si una vitrina se puede tener un diseño que pues, es más atractivo y le sirve a la marca, está bien. Pero con lo único que no estoy de acuerdo es con confundirnos con que eso es arte porque no lo es. Y el arte va por un lado completamente distinto. O, por ejemplo, por pensar que está haciendo un bien a la sociedad el hacer un mall que lo que tiene son una serie de esculturas, porque entonces se curan las culpas, cuando no, o sea, yo creo que vale la pena que haya un parque escultórico y me parece maravilloso y me parece que de alguna manera el estar buscando, o sea, empujando a que la gente vaya al mall y que encima no tenga como la sensación de que eso es lo que está haciendo, pues no le encuentro mucho sentido porque eso es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces Interesante sí, reflexión, ¿no? De cómo incorporarlo por una parte a la cultura y por otra parte de transmitir los valores reales. Por ahí, Jorge López, ¿tienes una pregunta? Sí, retomando acá el tema de lo de mezclar el arte pues, con la generación de utilidades, ¿sí? Pues consideran que para un artista de tiempo completo, la parte de obtener utilidad de sus obras perjudica a la obra o incluso sesga al artista. yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, creo que es algo muy personal. Creo que hay artistas que de principio, bueno, determinar quién es artista y quién no es otra cosa, y yo en eso no me quiero meter, pero muchas personas de las que se hacen llamar artistas, hay quienes realmente hacen muy buen trabajo, pero lo hacen de manera comercial y lo entienden así de principio y no se hacen los locos de que estoy haciendo arte, pero en realidad es comercial. No, o sea, hay muchas personas que abiertamente dicen, a mí lo que me interesa es tener un buen ingreso y que manejan las cosas desde ahí, que su principal salida, por ejemplo, sería trabajos con galerías, porque hay, o sea, también creo que algo que es complicado es que dentro del el mundo del arte hay unas gamas muy amplias de tipos de artistas que existen. Entonces, están los artistas que son mucho más enfocados a lo comercial y que sin problemas lo reconocen, a quienes yo creo que no les generaría ningún conflicto en su trayectoria y que posiblemente en ingresos les va bien. De estos creo que hay algunos que son muy buenos y algunos que son muy malos, pero eso es una opinión muy personal. Y hay otros artistas que les interesan otro tipo de cosas. Por ejemplo, un artista que
su trabajo vaya de, por ejemplo, un análisis social, político, que hace eso, yo creo que le podría perjudicar mucho, ¿no? Porque el discurso no hace sentido en sí mismo. Entonces yo creo que ahí sí tiene mucho que ver. O sea, hay personas, por ejemplo, yo misma, pues sí, tengo obras que vendo y de eso como y lo necesito para poder seguir trabajando. Y hay otras, o sea, hay obras que como pienso en distintos contextos, no todas las obras que yo hago son comercializables. Muchas de mis instalaciones, digo, podría yo ponerlas a la venta, pero es muy difícil que alguien compre una cosa así tan grande, ni para qué la va a querer, ni cabe en la casa de alguien. Entonces muchas no las hago con el fin ni pensando que pudieran ser vendibles, y hay otras que yo sé que podrían ser comercializables y está bien. Yo personalmente no trabajaría en una publicidad, creo, o al menos no he tenido la necesidad hasta ahora, o sea, en una publicidad específicamente como publicidad, ¿no? Digamos, en una vitrina o algo así, pero porque no estoy de acuerdo con el concepto, no me gusta. Y creo que es algo muy personal. No sé qué piensa Ernesto de esto. No, sí, pues es que creo que hay una palabra clave es instrumentalizar, ¿no? O sea, como que muchos negocios instrumentalizan el arte como como una mascota, ¿no? O sea, como algo que le sirve ahí para, inclusive hasta para cuotas de responsabilidad social, ¿no? De que, ya armé una exposición por ahí, ahí hice esta otra cosa, o compré una pieza y no sé qué, y como que con eso ya cubren cuotas, ya yo soy bien responsable, yo comparto arte y cultura y demás, ¿no? Y muchas veces lo hacen desde, o sea, con propuestas artísticas muy chafonas, ¿no? O sea, como lo que tú dices de los moles, o sea, pues siempre ves las exposiciones y dices, ¿qué es esto, no? Sí, o sea, ¿quién lo escogió y por qué lo pusieron? Pero pues ya, para ellos ya tenemos una exposición de arte, nosotros acá somos bien culturosos, nuestros clientes, nosotros les acercamos el arte y todo bien, ¿no? Pero en realidad sigue siendo esa misma lógica, pues comercial, ¿no? O sea, sí. digo que también pues ellos son un mall, o sea, no tendrían por qué hacerlo diferente, nada más pues no nos hagamos como que sí, ¿no? O sea, Claro. no nos hagamos como que ahora resulta que el mall es bien culturoso porque no es, ¿no? Y lo Sí, mismo ahí es contaba la también. búsqueda de ese balance un poco, ¿no? Y de cuál debería ser nuestro rol en la pedagogía del arte, ¿no? Y de cómo estamos enseñando cultura Exacto, y que a porque su eso, vez haya eso un puede mercado generar de una demanda de cultura, porque de cierta manera sí somos culpables como consumidores si no está habiendo un verdadero arte en nuestro entorno, ¿no? un contenido real Algo, que cuestione cosas, que te haga reflexionar, ¿no? Que es lo mismo que pasa con la televisión, ¿no? O sea, pues tienes una televisión complaciente, una televisión diseñada con una lógica comercial que trata de enseñar exactamente lo que la gente quiere ver, ¿no? Entonces, pues el contenido no cuestiona nada, no reflexiona, no hace crecer, no hace imaginar, no hace nada, pues nomás te da lo que ya saben que se va a seguir viendo y ya, ¿no? Entonces ahí, pues justo el trabajo de los artistas y de los circuitos de arte, pues es trabajar, como que ahorita que hablábamos como esto de arte comercial y así, estaba pensando o sea, comparándolo con la música, ¿no? O sea, como que un verdadero arte sería como más, como jazz, o no sé, como más experimental, más una búsqueda, más como tratar de, de empujar fronteras, ¿no? Y pues obviamente está pues una música más pop, ¿no? Más que todo se parece, que tiene una industria muy fuerte, que ya sabe por estudios de mercado qué es lo que quiere presentar, ¿no? Y que no quiere cuestionar nada, ¿no? La música fácil, que puede ser entretenimiento, pero Ajá, no necesariamente arte. Y es exacto. Sí, porque válido, ¿eh? Yo también, creo que es importante, puede tener que ver con la diversión, pero no te está cambiando el mundo, ¿no? No te está aportando algo verdaderamente nuevo sí, sí, o necesariamente. sea, no puedes escuchar jazz en todo, sacas así de que vas al antro y ahí jazz, pues no, así. O sea, obviamente también cada tipo de música pues atiende a ciertas cosas, ¿no? Nada más hay que entender bien qué nombre le ponemos y qué ambición le ponemos, ¿no? Porque luego, por Ahorita que ejemplo, mencionaban la palabra entretenimiento, me gustaría darle un poco de hincapié a los proyectos que están haciendo ahorita en el Laboratorio de Arte AC, ¿no? Que hablaban un poco, tengo entendido, sobre videojuegos y este tipo de proyectos como Animal Crossing y Second Life, que involucran una subcultura de personas utilizando un medio digital para entretenimiento, pero que a su vez abren la mente a otras formas de pensar e incluso de evolución humana de cierta manera.
Me gustaría conocer un poquito de Julia, cómo está abordando este proyecto y Bueno, de que Julia, nos comenten Julia no también. está en ese proyecto, pero te puedo contar Ah, rápido en qué están trabajando las artistas que están en eso. sale. Eh, es un tipo, digo, de las residencias que tenemos ahorita, pues claramente ninguna está sucediendo en el campus. Julia está trabajando en un proyecto que es tal cual, o sea, parte de ya de su investigación, ¿no? Pero hay dos artistas que nosotros invitamos para abordar, o sea, como que nosotros les pusimos un cuestionamiento, ¿no? Un planteamiento. Y fue como, ¿qué onda? Vamos a explorarlo juntos, ¿no? Entonces, Tania Candiani y Ale de la Puente están trabajando en una residencia que le pusimos de nombre Sandbox, que tiene que ver con trabajar con videojuegos de tipo sandbox, que no sé si los conocen, pero son como el Second Life y como el Animal Crossing que decía Luis Felipe, que son estos videojuegos que no tienen una secuencia de eventos, o sea, que tienen, tú te metes y tienes tu mono y pues tú decides para dónde vas y qué haces todo el día, ¿no? Y que te da ciertas libertades y que en muchos casos, como el del Animal Crossing, son inclusive una imitación de la realidad, ¿no? O sea, desde que entras a Animal Crossing te dice bienvenido aquí a donde puedes hacer tu vida más relajada y tú tienes tu casita y tienes tus amigos y vas y vienes y tienes que juntar para comer y para ir a vender y para comprar y como que todo es como una simulación de la vida real, ¿no? Y obviamente... Te voy a interrumpir tantito, Ernesto, igual y Dime. para aprovechar un poquito a Julia en ese sentido, pues la parte de los videojuegos quizás la podemos abordar un poco con las otras residentes, pero hay algo que también nos sirve muchísimo para aprovechar un poco nuestro tiempo. Estamos estudiando la parte de diseño de servicios y diseño de experiencias, y de cierta manera sí me interesaba conocer mucho la manera de cómo hacer los mundos inmersivos y sensoriales, que ambos quizás nos podían aportar bastante ahí, en ese punto. Si les parece bien esa conversación. A mí me suena interesante, solo que me quedé un poco confundida, o sea, como desde dónde lo estás entendiendo o exactamente a qué te refieres. Estamos nosotros llevando, desde el punto de vista de negocios, el diseño de servicios, ¿no? Y parte de los diseños de servicio implica diseñar las experiencias de lo que estamos haciendo, sentir a las personas, pensar a las personas, generar una conducta, ya sea una lealtad de cliente o lo que haga ahí el usuario, así como permanecer en su memoria con un cierto posicionamiento, usualmente de marca, ¿no? Viéndolo como negocio. Pero por eso mismo tenemos mucho que aprender del artista, ¿no? De la manera en cómo generar mundos inmersivos, de cómo planear estímulos para provocar un sentimiento y una emoción, quizás con fines más comerciales, como lo que estábamos criticando hace un poco, pero de cierta manera entender ese mundo y quizás llevarlo a la perspectiva de realmente causar un bien por la humanidad, ¿no? Un bien, un progreso humano. Sí, pues ahí voy a responder tu pregunta también, bueno, yéndome un poquito de lado porque creo que hay una conversación que también es como pertinente a todo lo que hemos hablado y lo que estás mencionando ahora, que es como ese encuentro entre la innovación y el arte y de qué manera se pueden aportar, que creo que tiene que ver con, por ejemplo, o sea, yo no creo que hay ningún problema con las cuestiones comerciales, o sea, incluso digo, y el mundo de los negocios claramente tiene una gran relación con eso. O sea, yo creo que está bien y todos consumimos todos estos productos, ¿no? Solo que hay una diferencia entre saber qué es lo que uno está haciendo y de pronto disfrazar una cosa de algo que no es. Entonces, creo que, por ejemplo, esto de adornar las vitrinas con arte es como la colaboración que de alguna manera es un poquito falsa en cuanto a entender que eso tenga un contenido artístico, y creo que hay otra manera de hacerlo que me parece mucho más interesante, que es desde un lugar de entender como más allá, o sea, es la parte como más obvia, más de cliché o de prejuicio de entender qué es el arte, tiene que ver con la estética, no con la estética filosófica, sino como con Con lo bonito. con lo bonito, ¿no?
Ajá. Entonces es como esta belleza que es atractiva y, por ejemplo, uno ve un cuadro y si es bonito, entonces pues es arte y si no es bonito, Entonces, no. chido, ajá. Entonces esa confusión es muy común y creo que lo que aportaría mucho, por ejemplo, en el contexto de la conversación que estamos teniendo es sacar en relieve que el arte, para empezar, no tiene que ser bonito. De hecho, muchas veces es espantoso, ¿no? Voy a poner A un ejemplo propósito. que es bastante conocido, como por ejemplo el cuadro del Guernica de Picasso. Es un cuadro que, bueno, es hermoso en el sentido de que los trazos de Picasso son muy bonitos. De hecho, hay personas que, no sé, lo tienen en su comedor, pero cuando uno entiende de qué se trata este cuadro, pues pues es una cosa con la que uno no puede comer al lado, ¿no? O sea, lo que te dan son ganas de vomitar, ¿no? Es algo muy fuerte. No sé si están más o menos familiarizados con esta historia, pero pues es o sea, habla de guerra, de sangre, de como esta parte de la humanidad que es terrorífica, ¿no? Entonces, creo que el arte, para ser arte, no tiene que ser bello, pero una parte del arte que se puede aproximar de una manera muy sana, me parece, al mundo de la innovación y al mundo de los negocios, es desde un lado que es que el arte puede cuestionar a la sociedad, puede entender, o sea, intenta entender como, bueno, en qué mundo vivimos y generar conciencia de lo que está sucediendo y entonces tener aportes que pueden estar enfocados, claro, desde el mundo de los negocios, pero a resolver circunstancias que sean verdaderamente pertinentes. Por ejemplo, un ejemplo muy bobo sería decir, bueno, el plan es hacer una aplicación que se puede vender y que va a ser súper útil para un montón de personas. Esa aplicación podría ser un filtro para cámara para que las personas se tomen una foto y se estilicen y entonces decida que la estética que es aceptada en esta sociedad es tener una nariz pequeña, unos ojos grandes, ser todos más rubios o en fin, una serie de cosas. Y la aplicación podría ser, digo que hay miles de hecho, aplicaciones como esta, desarrollar eso y venderlo y la gente lo compraría. Pero también uno puede pensar desde un sentido en donde se puede hacer una crítica de la sociedad y de como ciertas cosas que pueden ser un negocio, pero que tienen una aportación real a la sociedad. Y creo que esa sería una manera muy sana en donde el arte y los negocios podrían unirse para hacer como una muy buena colaboración, ¿no? Que es Yo como creo que es la súper otra pertinente. cara, es la otra cara y es de hecho como la cara inversa a decir en los negocios y el arte se unen, entonces se hace publicidad, ¿no? Es como justo la inversa de eso. Exacto. Que de hecho las Yo, agencias de publicidad son esos grandes embudos en donde terminan trabajando un montón de artistas. O sea, es Sí, como sí. uno de esos negocios en los que la lógica del dinero le encontró utilidad al talento de muchos artistas, ¿no? y que una tendencia actual, de cierta manera, es que queremos historias auténticas, ¿no? Y las marcas cada vez plantean más una ideología. Y no sé, Nike hace comentarios acerca del racismo y se ponen en contra de personas. Ya no es un querer abarcar todo. Y eso, de cierta manera, hace que haya voces más realistas, más verídicas y que están buscando sentido para la sociedad, ¿no? Quieras o no, cierta controversia y cierta plática y cierta comunidad, pero a su vez, pues tal vez sí tiene un incentivo un poco más artístico, ¿no? Estaba pensando ahorita en lo que decía Julia, como del tipo de relaciones como entre negocios y arte, y lo que decía hace rato de igual como de la tecnología y el arte, ¿no? Y de cómo su trabajo es como análogo, pero abordando temas de arte, ciencia y tecnología, y justo pensaba o sea, cuando pasa que hay artistas que utilizan así el gran recurso tecnológico, ¿no? Así el super rayo láser de no sé qué y como y que entonces es como arte que instrumentaliza tecnología, pero que no está reflexionando sobre esa tecnología, ¿no? O sea, sería como una relación muy parecida, en donde no hay un diálogo de ida y vuelta y no se está construyendo juntos algo, sino que se está instrumentalizando nada más una cosa que es vistosa y que te sirve para tú seguir haciendo lo mismo, ¿no?
Claro. Ahí Cuando la ahora tirada es requerimos que, apertura y requerimos comunicación, ¿no? Como tú dices, las dos vías, de cierta manera el negocio ahora está ahí, ¿no? Está habilitando conversaciones, incluso más que proponiendo algunas, ¿no? me acuerdo que Me gustaría, había una me frase que vi gustaría, de tenemos, A ver, dime. perdón, tenemos como unos 10 minutitos más, 8 minutos. Me gustaría abrir micrófonos también para otras preguntas de estudiantes. Digo, todo ha estado bastante interesante. Si alguien más tiene por ahí una pregunta, que levante la mano o abra su micrófono. Creo que ahorita podría ser un momento bueno para esas colaboraciones, jóvenes. Yo A tengo ver, una duda, por Juan. ejemplo, en la parte artística me queda claro que hay un método creativo atrás de todo tipo de cosas que se hacen. ¿Cómo utilizar ese método creativo para innovar algún tipo de emprendimiento o algún producto o alguna idea? O sea, ¿cómo usar ese método creativo para algo un poco más empresarial, por así decirlo? Yo creo que depende mucho de lo que se quiere lograr, pero respondiendo un poco una mezcla de la pregunta que hizo Arturo con la pregunta anterior, que me di cuenta que no respondí exactamente, que tenía que ver con cómo aproximarse el mundo de los negocios con, por ejemplo, un artista para una posible colaboración. Creo que lo primero es, o sea, que recomiendo mucho, es una empapadita, aunque sea como ligera, sobre qué es el arte, justo no la parte comercial del arte, sino qué es una discusión enorme que no tiene fin, ¿no? Pero creo que es interesante y que eso puede dar un pie, por ejemplo, a empezar a pensar desde otro lado. Por ejemplo, siempre hay alguna iniciativa que tiene que ver, me parece a mí, me da la impresión, desde la innovación, siempre es como, ¿cómo pienso de una manera diferente, ¿no? O sea, como out of the box un poco, ¿no? Es como esta noción. Y me parece que algo que sería out of the box genuinamente en el mundo de los negocios sería más que ir a buscar, por ejemplo, de una colaboración con un artista que hiciera una serie de cosas, como acercarse al mundo del arte con la verdadera intención de entender qué es el arte y en términos históricos cuál ha sido la función del arte. Porque algo que creo que es muy bonito es que el arte pareciera que es o sea, que son cuadros y es una decoración que uno pone en su casa y es estético ir a un museo y verlos y así, pero en realidad, o sea, en la historia del arte, algunos de ustedes estarán familiarizados con esto y posiblemente otros no, pero en la historia del arte, el arte sí ha tenido una función y es una función que ha ido cambiando a lo largo del tiempo muchísimo y que se ha ido ajustando a las necesidades que han ido existiendo. Por ejemplo, un poco lo que sucede ahora, está muy de moda el arte conceptual, que de alguna manera todo tiene sus cosas buenas y sus malas. Las malas es que se ha prestado para que llegue cualquier... De hecho, ya no nos queda tanto tiempo, ya nos quedarán unos 6 minutitos. Por ahí, Julia, pues se te interrumpió esa parte, pero nos estabas hablando, pues sí, de la relación con el negocio y la metodología, donde es bien interesante que quizás viene desde la propia intención inicial de la empresa, ¿no? Tiene que ver con una intención de pensar como artista, de entender esta provocación y de un rol verdadero, más allá de ya traer la intención comercial directamente, y que tal vez desde ahí abona, ¿no? Desde definir y que entendamos qué es arte, y no pensar nada más en colaboraciones y vitrinas, sino realmente de tener ese approach por un, me voy a ver muy tech, pero por un florecimiento humano, de cierta manera, ¿no? Ahí nos quedamos, si quieres redondear esa pregunta en unos 2 minutitos, y creo que nomás teníamos otra pregunta de Juan Escobedo, que también había levantado la mano, y yo creo que ahí concluiríamos para ya no abusar tampoco de su tiempo. Estás muteada, Julia. Ya, perdón. Creo que la manera en la que lo resumiste es bastante buena y un poco, o sea, lo que yo quería decir va por ese lado, ¿no? Que es más que pensar nada más en qué negocio puede ser un negocio en términos económicos, realmente este out of the box sería tratar de
pensar de alguna manera desde este punto de vista, desde donde piensan los artistas, aunque el fin sea otro, y no significa que no se esté buscando, pues imagínate, un negocio que en términos económicos no va a funcionar, no tiene sentido de entrada, pero sí creo que hay una parte que tiene que ver con la moral, con la ética y con cuestionar a las sociedades, y que realmente creo que y creo que es una de las partes muy bonitas del arte y que tenemos cuando somos niños y que conforme nos empezamos a estropear con la edad se nos quita, que es cuestionarlo todo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué tiene que ser así? Y empezar a cuestionar cosas a las que estamos tan acostumbrados que ya hemos decidido dejar de preguntarnos por qué las cosas son así, simplemente las aceptamos. Y creo que hay varias cosas en las que aceptar las cosas como son no necesariamente es algo positivo. Y de alguna manera tratar de meterse en esta mentecita desde como piensan muchos artistas, creo que puede ser un gran aporte y un gran como primer paso para desde los negocios aproximarse al arte, en donde lo que yo estoy mencionando quizá puede iniciar como con conversaciones con artistas, es algo que se puede, la manera más sencilla y sobre todo más honesta es ir a la literatura y entender como qué es lo que ha sucedido en el arte, ¿no? De qué manera el arte ha sido también, por ejemplo, revolucionario, y de qué manera se puede aportar desde ahí y pensar desde ahí los negocios. Después está la parte de poder colaborar directamente con artistas, que yo creo que es algo que puede suceder sin duda. Y que incluso si lo que se busca es pues la parte estética de, como decíamos, a las vitrinas, yo no creo que está mal hacerlo, pero sí creo que está mal engañarse, ¿no? O sea, no por hacer eso significa que entonces ahora uno está trayendo la cultura a las personas que están yendo a comprar en una tienda. No, mentira, no se engañen, ¿no? O sea, sobre todo creo que de las mejores recomendaciones que yo podría dar es sean honestos con ustedes mismos, ¿no? Ya cómo hacen el marketing de su empresa es otra cosa, pero al menos con ustedes mismos de saber qué es lo que están haciendo, y si se interesan por aproximarse al arte, pues que no es lo mismo el mundo comercial del arte y la publicidad que la manera de pensar del arte y de aportar a una sociedad, y que lo ha sido a lo largo de la historia. Entonces creo que es abordarlo como desde ahí. Excelente, de cierta manera es darle sus debidas proporciones a todo, ¿no? Y su dimensión y entenderlo y no hacernos tontos cada uno, ¿no? Y tal vez claro. Iniciativa hacia el arte. Juan Escobedo, creo que habías levantado la mano, no sé si te volviste a conectar. Sí, no sé si nos alcancé el tiempo, pero tengo dos preguntas. La primera es cómo diferenciar este arte que realmente está cuestionando a este arte, entre comillas, que ya está atravesado por lo comercial, ¿no? Y la segunda es cómo perseverar ese cuestionamiento, ¿no? Siento que cómo preservar este cuestionamiento, ¿no? Siento que muchas veces, por ejemplo, hay artistas que hacen obras o cuadros que sí tienen una crítica y así, pero al final se acaban vendiendo por mucho dinero, y siento que eso también hace que el mensaje se desvirtúe, ¿no? Entonces, en primera, ¿cómo preservar ese arte, ese cuestionamiento, y cómo diferenciarlo, ¿no? De un arte que sí cuestiona a uno que está atravesado por lo comercial? Pues yo creo que lo primero es de alguna manera separar las dos cosas, o sea, separar el mundo comercial de esta pregunta de si es arte o no es arte, ¿no? Entonces, dejar de pensar, por ejemplo, un poco en el cómo se vende, y simplemente es, pues y también he de decir algo, o sea, yo no creo que es válido que una persona determine qué es arte y no es arte para todos. Creo que el arte es aquel que te dice algo, te hace pensar, o sea, o te puede sorprender, o te puede, como que de alguna manera no eres exactamente la misma persona antes y después de enfrentarte a él, ¿no? O sea, que al menos te hace preguntarte algo, cuestionarte algo, pensar de una manera, es como que te invita a algún punto de vista. Y, por ejemplo, en ese sentido, creo que el arte que no tiene contenido es bastante obvio, porque tú lo ves y no pasa nada, ¿no? Entonces, ahora, respecto de la confusión y esta otra cosa que mencionas de si de pronto una obra que sí parece estar hablando de algo, también hay que tener cuidado, porque creo que hay muchas obras que están disfrazadas de tener contenido sin tenerlo. Pero
pero creo que también es muy personal y en ese sentido se valen. O sea, hay obras que a mí no me dicen nada, pero que quizá a mi vecino sí, y entonces eso es suficiente, ¿no? Pero sí, seguro Ernesto tiene mucho que aportar. A ver. Ahora, nada más una cosa ahí que ahorita que mencionabas, o sea, que una obra que es como que cuestiona cosas, pero que luego se termina vendiendo por mucho dinero y eso lo desvirtúa. En algunos casos inclusive la completa, ¿no? O sea, no hay que considerar que porque sea exitoso comercialmente necesariamente significa que es una traición a la esencia, ¿no? O sea, puede ser las dos exitoso en ambos arenas, ¿no? Y también puede ser que inclusive sea un cuestionamiento de la forma, o sea, de los circuitos comerciales. Propio de la obra. Se completa vendiéndose, ¿no? Y se completa como siendo así, jugando el juego comercial, ¿no? Entonces, y que de cierta manera, cuando somos más conocedores de arte, en teoría también se evaluarían por esa dimensión, ¿no? Entonces, realmente debería de haber ahí un incentivo económico al que realmente está haciendo arte, ¿no? Sí, o sea, digo, o sea, sí, no, porque luego también hay artistas que, como decía ahorita Julia del arte conceptual, o sea, el arte conceptual nació, una de sus principales motivaciones fue para negar el mercado, ¿no? O sea, lo que hacían era no preciosista, no intensivo en la parte artesanal, ¿no? No intensivo en la generación de objetos, precisamente porque todo eso dislocaba la capacidad de los galeristas para vender lo que estaban haciendo los artistas, ¿no? Eventualmente se ha vuelto otra cosa y también ya creo está. Que la conversación ha estado muy, muy rica, muy padre, nos ha abonado muchísimo, fue realmente una discusión sumamente filosófica y nos abre la mente y qué bueno, ¿no? Porque justamente eso es la innovación, abrirnos un poco la mente. Ya son 2:32, no quiero abusar del tiempo también de mis invitados y pues muchos de nuestros estudiantes también tienen ahorita alguna otra clase. Pues me gustaría cerrar esta sesión. Yo creo que está padre como para volver a hacer otra, hasta a alguna otra temática, incluso fuera del tiempo de esta clase. Y pues agradecerles y sus últimos comentarios finales, tanto a Julia como a Ernesto, simplemente como para poder cerrar esta sesión en 2 minutitos. Julia. No, pues creo que no, o sea, creo que yo ya dije la mayoría de lo que podía decir. Te cedo mis minutos, que creo que tú estabas cerrando con algo que es muy importante y pertinente. No, pues eso de la lógica económica, o sea, digo, quería nada más hablar del ejemplo de un artista que se llama Michael Asher, se llamaba, que justo su chamba nunca se vendió, o sea, él decidió vivir como académico, o sea, es un artista muy prolífico y muy famoso, y decidió que nunca nada de lo que él hacía se iba a vender, y así pasó. Entonces también, o sea, como que todo hay que valorarlo en su justa medida, ¿no? Y ahí, pues digo, o sea, que sea exitoso comercialmente, pues obviamente puede ser muy benéfico para muchas cosas, puede fluir muy bien con el concepto y con la búsqueda del artista, en cambio puede ser una traición, ¿no? O sea, pero hay que verlo como en la justa medida de cada uno, ¿no? Y ahí también quería regresar un poco a esto de cómo ser innovador desde las artes. O sea, yo creo que una de las cosas que las, o sea, podría ser tal vez no pensar directamente en cómo ser innovador, ¿no? O sea, es analizar situaciones, generar procesos de pensamiento, generar experimentación, dejarte llevar por esas búsquedas y por esas cadenas de información, ¿no? Y eventualmente la innovación va a ser un resultado de esa investigación sólida y sincera, ¿no? Que muchas veces no te va a llevar por los caminos más transitados, ¿no? Pero te va a llevar por caminos sólidos. Y eso pasa mucho desde las artes. O sea, también, pues, o sea, un artista siempre quiere ser original, pero tampoco puede estar persiguiendo la originalidad, va a estar persiguiendo la congruencia, ¿no? Excelente, nos quedamos con ese pensamiento, yo creo que es cierto, ¿no? La pregunta interesante, el cuestionamiento detrás no tiene que ser una presión por innovar, tiene que ser una presión por aportar y por aportar alguna forma de valor que de cierta manera nace, como en el arte, a través de otro tipo de cuestionamientos, otro tipo de preguntas, ¿no?
Entonces yo creo que con esa reflexión nos quedamos, cerramos aquí. Agradecerles muchísimo por su tiempo, Julio, Ernesto.